iniciar este debate histórico, este debate además acompañados de ciudadanas y ciudadanos de los diferentes territorios, de las diferentes provincias, que hoy en las Barras Altas, en el José Mejía Lequerica y también en los exteriores de la Asamblea acompañan el debate para ampliar sus derechos. Creemos que es fundamental y agradecemos su presencia y su apoyo. Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la vida política y democrática del Ecuador se dio justamente hace 7 años, el 20 de octubre del 2008, cuando entró en vigencia la Constitución construida en Montecristi, la misma que fue el resultado de una asamblea constituyente de plenos poderes, requerida por la mayoría de sectores económicos, políticos y democráticos del país. Además, que fue puesta a consideración del pueblo ecuatoriano en referéndum. Muy distinta a aquellas constituciones como la de 1998, que fue aprobada por algunos ilustres constituyentes refugiados en un cuartel militar. La Constitución de la República que nos rige hoy debe ser entendida no solamente como un simple conjunto y listado de derechos y obligaciones, es fundamentalmente un programa político, el programa político del pueblo ecuatoriano para construir un Ecuador de derechos y justicia social. Un Ecuador, un Estado social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, laico, plurinacional. Y para conseguirlo, con la Constitución de la República se ha recuperado esa función planificadora y reguladora del Estado. Se ha logrado también garantizar la participación ciudadana que prevalece el hombre sobre el capital, en función de acceder juntos al buen vivir. Es por eso precisamente que la Constitución de la República, en el numeral 8 de su artículo 11, establece uno de los principios para el ejercicio de nuestros derechos, y este es que los contenidos de la misma sean desarrollados de manera progresiva. Y para el efecto establece con claridad en la misma normativa los mecanismos de modificación de la Carta Constitucional y de las normas jurídicas. Vivimos un cambio de época, vivimos la era de la Revolución Ciudadana, nos adentramos al siglo XXI, este siglo donde los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas vamos a desarrollar, a consagrar estos derechos, sin distinción, sin discriminación, como también aquellos derechos de la naturaleza. Si todo esto se requiere desarrollar los contenidos de esta Constitución, adaptarlos a nuestra vida, a nuestras condiciones actuales, pues aquí estamos, los ciudadanos asambleístas, comprometidos, este bloque de Movimiento País, unido, firme, con principios, que está aquí debatiendo y buscando esta construcción colectiva. La Constitución de la República, aprobada por amplia mayoría del pueblo ecuatoriano, establece en su artículo 441 que la enmienda es uno de los mecanismos de reforma constitucional. Este es el camino que ha transitado el Gobierno Nacional y el Movimiento Alianza País. Hemos presentado un proyecto de reforma apoyado por la mayoría de los integrantes de esta Asamblea Nacional, dando trámite, como corresponde en el artículo 443, a la Corte Constitucional, quien en dictamen vinculante presentado el 31 de octubre del 2014 resolvió que sea vía parlamentaria el tratamiento de esta enmienda constitucional, ya que no afecta la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos de la Constitución, no establece restricciones a deberes, derechos y garantías, ni modifica el procedimiento reforma constitucional. Con este antecedente, el Consejo de Administración Legislativa hace 13 meses resolvió la integración de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la enmienda constitucional. El trabajo que llevó a cabo esta comisión, de la que fui parte, no ha sido menor, pues es de trascendencia el proceso de permanente e intensiva socialización que la misma llevó a cabo desde el inicio de su instalación. Más de 260 diálogos en el territorio nacional, 14 de los cuales fueron sesiones de comisión. Hemos podido demostrar que las reformas constitucionales hoy se realizan con los ciudadanos y ciudadanos, no como aquellas que en noviembre del 97 se hicieron en apenas 4 días, así es, 4 días, en aquel momento
los defensores de la ortodoxia jurídica y política no se pronunciaron ni consideraron que esas reformas fueran una amenaza al sistema democrático. No se les ocurrió plantear una sola crítica a la decisión de los dueños de sus pensamientos y acciones. Pero el país cambió. Qué bueno que el país cambió y hoy es el pueblo ecuatoriano quien gobierna y en esta Asamblea Nacional son ustedes, el pueblo ecuatoriano, quien tiene una mayoría. Y en esa comisión de enmienda también la mayoría del pueblo ecuatoriano recorrió el 100% del territorio en un proceso democrático y participativo. Barrios, parroquias, cantones, provincias, recorrimos para escuchar a nuestros mandantes. Diálogos con la participación ciudadana de varios sectores. Varios ciudadanos se pronunciaron a favor o en contra de una u otra enmienda constitucional. También hay que decirlo, con la participación de asambleístas de la oposición, donde estuvo inclusive el candidato banquero que decidió seguirnos en la socialización, que llegaba a intervenir gritando y asumiendo su actitud natural de prepotencia, incidentando y después abandonando el recinto. Nunca fue a escuchar, nunca fue a proponer, nunca fue a aportar. Solo duró 2 o 3 eventos con los mismos 100 lugartenientes y asalariados que lo acompañaron. Socializaciones, decía, así es, un hecho inédito que este proceso de tratamiento de la enmienda constitucional acompañó. Realizamos también estas socializaciones en el territorio que represento, en la ruralidad de Pichincha, donde en el pasado jamás los representantes de la partidocracia fueron a escuchar con respeto a sus mandantes para incluir esos criterios ciudadanos, como por ejemplo el de Lucy Castillo, de la parroquia de Calacalí, y cito: en realidad hemos visto un cambio en las formas de gobernar. Efectivamente podemos decir que hay un antes y un después en el Ecuador. Por eso apoyamos las enmiendas constitucionales, son importantes y sobre todo aquella que permite que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional complementariamente apoyen nuestra seguridad. O la que dijo la joven Andrea Andagoya en la parroquia de Nanegal, y cito: debo aplaudir esta iniciativa, ya que sobre todo la correspondiente a la reducción de la edad es una enmienda que nos beneficia a nosotros los jóvenes, es hecha para nosotros. O la que Enrique Quinchiguano de la parroquia del Quinche de la comuna El Molino supo manifestar, y cito: es bueno que se dé a conocer estos temas. Nosotros no conocemos más que lo que vemos en las noticias de la elección del presidente. Sin embargo, yo sí creo que debe decirse que es por votación popular. Nosotros, el pueblo, tenemos el poder a no dejarnos engañar. En cumplimiento irrestricto a ese mandato de esos ciudadanos, de esos 4 millones de ecuatorianos que votaron por estos asambleístas de Movimiento País, y en cumplimiento al orden jurídico, estamos aquí debatiendo estos temas por segunda ocasión, ya que lo hicimos en primer debate. Y no es casual que uno de los temas de mayor interés ha sido justamente el posesionado relacionado con la reforma a la Constitución que plantea la reelección, porque justamente hay una oposición política que lo quiso plantear escondiendo posturas disfrazadas de democráticas. Han olvidado que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y que precisamente el derecho de las y los ecuatorianos a elegir y a ser elegidos es uno de los fundamentos de la participación ciudadana en los asuntos de interés público. Por ello, no cabe que ese derecho se encuentre restringido, como lo está ahora, por la redacción que tiene en la Constitución el artículo 114 y 144. Un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Voy a concluir mi intervención también introduciendo unas solicitudes para incorporar en este debate. Para mí es fundamental, de los análisis que hemos tenido, los debates y las discusiones, que se incorpore en la propuesta de enmienda constitucional relativa al artículo 370 de la Constitución, que se reemplace la frase pensiones jubilares con pensiones de retiro, quedando el texto: el Estado garantiza el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en función de garantizar los derechos de todos y todas de igual manera. También solicito, señora presidenta, que en la disposición final, en cumplimiento al dictamen de la Corte Constitucional, sobre todo al numeral 3,
se incluya el siguiente texto en la disposición final. Hágase saber a la Corte Constitucional del contenido de este acto normativo en cumplimiento del dictamen 00114-DRC que habilitó el tratamiento de la presente enmienda constitucional, que entran en vigencia el día de su publicación en el registro oficial, con excepción de las relacionadas a la disposición transitoria segunda. Existe oposición a que se puedan incluir, debatir y ampliar los derechos ciudadanos. Y aquellos que estamos aquí diríamos, ¿pero por qué esta oposición? Porque estamos afectando intereses de aquellos que nunca estuvieron de acuerdo con la transformación de la patria, que nunca dieron importancia a la voluntad de nuestro pueblo, que nunca se preocuparon por anteponer los intereses nacionales, el bien común, la solidaridad, la necesidad de sus intereses personales fue prioritaria. El lucro y la codicia de las élites económicas en su envanecimiento pensaron que someterían y engañarían al pueblo por siempre. Hoy el pueblo está aquí acompañando este debate histórico y nosotros, los asambleístas, compañeros y compañeras, ciudadanas y ciudadanos, vamos a apoyar estas enmiendas, vamos a votar por estas enmiendas que constituyen la expresión de nuestro compromiso humano con el cambio, de la lucha revolucionaria por una patria digna que ya es de todos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta.